Estimadas y estimados docentes, quisiera que conversemos de algo que nos preocupa a todos. Abordaremos las situaciones de violencia en la escuela y el rol de los docentes para promover espacios seguros. Existen diferentes formas de violencia que afectan a niños y adolescentes. Lamentablemente, los espacios que deberían ser los más seguros para ellos, como la familia y la escuela, es donde ocurren la mayoría de situaciones de violencia. Según UNICEF, 6 de cada 10 niños y adolescentes ha sido alguna vez golpeado en sus hogares y el 70% de ellos ha sufrido violencia psicológica, que incluye insultos, amenazas, humillaciones, entre otras formas. En la escuela, cerca de la mitad de los casos de violencia reportados en el portal CICB, el 54%, son entre escolares y el 46% es de personal de la escuela hacia estudiantes. Estas incluyen violencia física en un 52.5%, psicológica 20.5% y sexual con un 14.2%. Además, según información de UNICEF, el 35% de adolescentes ha sufrido violencia sexual alguna vez en su vida. Esta suele ser perpetrada por adultos y por familiares cuando es en casa y personal adulto cuando es en la escuela. La violencia es particularmente insegura, además, para las mujeres y para quienes tienen una orientación sexual diversa, los cuales suelen ser más víctimas de agresiones. Todo este desalentador panorama debe ser visibilizado en las escuelas, que es donde los niños y adolescentes necesitan aprender recursos para poder cuidarse y para poder reportar los diferentes hechos de violencia. Es importante estar atentos para detectar las situaciones de violencia y generar espacios seguros donde nuestros estudiantes se sientan cómodos de poder compartir lo que están viviendo, de modo que podamos reportarlo y asegurar su atención oportuna o derivar los casos que requieren un acompañamiento psicológico o un asesoramiento de tipo legal. También es importante recordar que existen protocolos para la atención de situaciones de violencia, que los puedes revisar o descargar desde CICB. Mucho de lo que podemos contribuir desde la docencia está en la prevención, desde trabajar con nuestros estudiantes en el derecho al respeto a sus cuerpos, a saber poner límites, a recibir un trato amable y respetuoso, y también al derecho a denunciar si no reciben ese trato, incluso si la agresión viene de alguien a quien aprecian o de alguien en quien confían. Nombrar las diversas formas de violencia que existen y que afectan a niños y adolescentes puede sonar crudo y doloroso, pero es extremadamente valioso. Podemos presentar situaciones de violencia en la escuela y la familia a modo de casos hipotéticos y pedirles a los estudiantes que los discutan considerando 3 puntos. 1. ¿Qué necesita el estudiante del caso? 2. ¿A quién puede recurrir en su escuela? 3. ¿Cómo podemos protegernos de que esta situación no ocurra? Por ejemplo, se puede plantear el caso de un estudiante que viene siendo llamada con un apodo sexualizado que la hiere, o de un estudiante que ha sido amenazado de ser golpeado por otro, o un estudiante que es golpeado en casa. Partiendo de dichos casos, se les puede pedir que además generen otros de situaciones que suelen estar normalizadas en las que puedan identificar acciones para cuidarse. El reconocimiento de las diferentes situaciones de violencia es en sí mismo una herramienta protectora. En muchos casos, las violencias son normalizadas porque no se aprende tempranamente a reconocerlas. Llamar violencia a lo que es violencia es una herramienta potente que empodera a los estudiantes. Hablar de violencia moviliza y por eso a veces tendemos a evitarlo. Activa nuestras propias historias, que lamentablemente son comunes en un país violento como el Perú. Sin embargo, no hay mejor manera de contribuir a la prevención que hablando del tema. La mejor manera de cuidarles es dándoles la seguridad de que su escuela y su docente es su aliado en la lucha contra las situaciones de violencia. Nuestros estudiantes necesitan saber que sus docentes son adultos aliados que les enseñan a protegerse y les ayudan a combatir las situaciones de violencia que enfrentan. Esa certeza puede hacer toda la diferencia en sus vidas. Está en nuestras manos poder hacerlo.